¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Es un gusto poder conversar con ustedes. Vamos a abrir la ronda de entrevistas con José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, para hablar justamente sobre estos dos temas que atentan directamente contra la educación. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, la reposición de 14.000 docentes, una norma del jueves de la semana pasada que ha producido la reacción de la ministra de Educación. ¿Cuál es tu evaluación de esta norma? ¿Qué te parece? Cada cierto tiempo los congresistas intentan pasarnos estas leyes de nombramiento automático, ¿no? Ya pasó hace un tiempo, recordarás, con el intento que tuvieron con los contratados y ahora con los Sí. 15.000 maestros interinos, ¿no? Y efectivamente, creo yo que este es otro de esos intentos donde los congresistas nos demuestran que representan intereses particulares y lo representan de manera descarada y explícita, Sí. ni siquiera, digamos, hacen con gran astucia una estrategia para confundirnos, sino que realmente nos están diciendo, mira, nosotros respondemos a votos y a grupos particulares. Ni el sindicato de los maestros está de acuerdo. Ya la ministra ahora, como tú bien has dicho, ha reaccionado a decir que va a observar la ley. Yo espero que haya más pronunciamientos también de organizaciones de la sociedad civil, porque efectivamente los congresistas tienen que recordar que tienen que legislar en igualdad de condiciones para todos, ¿verdad? Y Ujú. sin atentar efectivamente contra los derechos de los estudiantes que no merecen tener maestros que no hayan pasado la misma evaluación que han pasado sus pares. O sea, no tendría por qué haber un grupo privilegiado cuando han tenido tantos años, Raúl, para poder adherirse a la norma, adherirse a la evaluación. Han tenido décadas, estamos hablando de Sí. décadas, ¿no? Este es Más de 30. un problema que viene del 84, me parece, ¿no? En el 84 hay una ley, en la ley de profesorado se permite provisionalmente tener estos maestros porque efectivamente el sistema los necesitaba, porque había una escasez de maestros, pero no fueron nombrados permanentemente. La promesa era que tenían que mostrar su título pedagógico y tuvieron más de 23 años para hacer eso Sí. hasta que se funda la carrera pública magisterial en el 2007 y luego después de la ley de reforma magisterial del 2012 se han abierto múltiples oportunidades, excepcionalidades, ofrecimientos de evaluación que lamentablemente nunca han tenido mayor eco en ese grupo, precisamente porque saben que el Congreso siempre les abre estas puertas de atajos, lamentablemente, ¿no? Esos son atajos que permiten que estas personas no cumplan con evaluaciones y que recordemos compiten, Raúl, por el mismo número de plazas finitas que los demás maestros. Entonces, Sí. cada año, cuando se abran plazas para maestros, estas personas van a competir codo a codo con las personas que sí han pasado su Que sí evaluación, pasaron que la sí han, evaluación, que sí se prepararon, que cumplieron con la ley. o sea, no es que entren todos, digamos, este sigue siendo el mismo número finito. Por más que el Congreso abra la puerta para estos atajos, sigue siendo el mismo número de plazas finito que se concursan. Entonces, ahí hay una trampa y sí creo que efectivamente la reacción del Ejecutivo era importante, qué bueno que se haya hecho ahora, pero más que eso, el pronunciamiento de las demás organizaciones de la sociedad civil también, de los sindicatos, de los gremios, esto tiene que ser una respuesta más firme, ¿no? Ujú. Ahora, digamos, no sé, supongo que has visto la norma, yo la he tratado de revisar y es complejísima. Es decir, es una norma que tiene una cantidad de detalles para distintas situaciones que la verdad escapan a mi conocimiento y a mi preparación sobre educación. ¿Es posible resumirla rápidamente? Lo que pasa es que hay diferentes grupos en los interinos, digamos que a medida que han ido pasando los años, hay algunos que sí cumplieron con tener el título pedagógico, hay algunos que no tienen aún el título pedagógico, que están en una plaza, en una zona de frontera, ¿no? Entonces hay diferentes naturalezas distintas que en algún momento la ley de reforma magisterial, recordemos, unifica todos en una sola, con un solo tipo de reglas. Entonces, como tienen varias naturalezas distintas, varias poblaciones distintas, la ley está muy preocupada, eso sí, de no dejar a nadie afuera de este privilegio, voy a decir así, ¿no? Entonces, por Ujú. eso es que seguramente en el texto encontrarás que hay múltiples escenarios, ¿no? Múltiples grupos. Pero en resumidas cuentas, lo que asegura es que esas 14.000 personas que finalmente no rindieron una prueba, y que se les dio una excepcionalidad en su momento para rendir una evaluación y poder ingresar,
encuentren ahora una posibilidad de entrar en la carrera pública magisterial cuando sus pares han ingresado en su momento con criterios, con evaluaciones, con puntajes determinados, ¿no? Incluso estaba recordando que en algún momento me parece que fue desde el 2019, algo así, se les da incluso la posibilidad de que De prepararse, exacto, y puedan claro. rendir, su experiencia les pueda valer como puntaje. O sea, estamos hablando, Raúl, de muchas oportunidades que han tenido estos maestros durante los últimos 30 o 40 años, que no es poco decir, digamos, un número de años increíble, ¿no? Y que Sí. también desaniman, desincentivan a los chicos que están estudiando para ser maestros, ¿no? Porque si yo estudio para ser maestro en un instituto pedagógico, en una universidad, y me dicen, bueno, ¿para qué haces toda esta ruta, digamos, si siempre puede haber un atajo para meterte a la Sí. carrera sin necesidad de evaluación, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece más, que produce más desánimo en las futuras generaciones de maestros que necesitamos atraer, ¿no? Pero además es tristísimo la manera tan absolutamente descarada, como lo decías tú al comienzo de la conversación, en la que los intereses del país se subordinan a los intereses de grupos específicos. En este caso, 14.000 personas, 14.000 profesores que no han querido prepararse porque no han querido, básicamente, porque no han tenido tiempo, porque no se han hecho el tiempo, han tenido 23 años para hacerlo, pero no han querido, y no han querido rendir evaluación. O sea, profesores que son la antítesis de lo que debería ser un profesor. Discúlpame si lo digo de esta manera tan descarnada. Sí, efectivamente, y yo quiero creer que los maestros que están en ese grupo, sin duda deben haber personas que quieran ingresar por la puerta falsa, pero estoy seguro que deben haber maestros que no pueden estar de acuerdo con precisamente dedicarse a una carrera en la nación, que es la carrera de la ética, del desarrollo de capacidades de las generaciones, haciendo trampa, y por los atajos, ¿no? Este país no puede seguir siendo el país de los atajos. Y Sí, los pues, congresistas, lo decía ayer, son como unos tramitadores de estas personas que digamos que te meten al inicio de la cola sin que tengas que hacer ninguna evaluación. No puede ser que precisamente el bloque magisterial, que debería haber sido el que se comprometa a defender al magisterio, pero la meritocracia del magisterio, ¿verdad? Nos haga esto de cuando en cuando, y como tú dices, no solamente de forma descarada, sino de forma mayoritaria, convenciendo a más de 100 congresistas, Raúl, sí. ¿no? Ahora, he visto que, digamos, los coautores de la norma son Alex Paredes, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez. Entiendo que algunos de ellos del bloque magisterial no se presentaron a la evaluación o no la aprobaron. No son precisamente los emblemas de los creyentes de las evaluaciones, ¿no? Y ellos siempre creen que esas evaluaciones son punitivas y no son formativas, y por eso siempre defienden por encima su experiencia y no las pruebas, ¿no? Son conocidos por ello. Pero más Pero eso allá es un, de ello, digamos, discúlpame, eso es un discurso, ¿no? No creo que eso lo piensen realmente. O yo sea, quiero creer que sí. no, por supuesto, yo quiero creer que no, y además yo, que me relaciono con maestros, tampoco, nunca escucho que los maestros estén de acuerdo en esa clase de discursos, Raúl. O sea, yo creo que los maestros Mm, creen en las evaluaciones, porque por no, supuesto viven midiendo a sus alumnos, incentivándolos a través de evaluaciones. Sería un contrasentido, se habrían equivocado de profesión, de vocación, ¿te das cuenta? exacto, Entonces sí creo que exacto. es un manejo político incorrecto de ellos, muy, muy particular, ¿no? Y que no, yo creo que no tiene un respaldo mayoritario más que en el fuero de esa institución congresal, ¿no? Pero en el país no la tiene, ¿eh? Solo que no tenemos tanto músculo ciudadano como antes para hacerlo tan explícito, pero yo creo que la mayoría de la población y de los maestros no está, por supuesto, de acuerdo con esta medida. ¿Qué pasa con la otra medida, la medida que se ha conocido el día de hoy, presentada por el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, José Balcázar, para que, para que el licenciamiento que otorgue la SUNEDU sea permanente e indefinido? Es decir, para que una vez que sacas tu licencia, te dure para siempre. La ley universitaria, recordemos, cuando inicia los procedimientos de licenciamiento, dice que el licenciamiento dura 6 años, ¿no? Esa fue la promesa de la ley universitaria, y luego de ello tú tenías que hacer renovaciones. ¿Por qué tienes que hacer renovaciones? Pues porque la promesa de la calidad tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Para yo garantizar el derecho a la educación de quienes se han matriculado, yo tengo que garantizar que esa universidad que está en el primer peldaño de calidad y que prometió que iba a subir al segundo y al tercero, pues lo haga.
Ujú. Si yo ese primer peldaño lo convierto en el único peldaño, que es lo que esta ley pretende, ¿verdad? Que es que cuando yo cumpla lo mínimo, ese mínimo me dure para siempre, las universidades ya no tienen ningún incentivo para subir al segundo, al tercero, al cuarto, de una escalera, Raúl, que es una escalera larga de la calidad, hacia Sí. arriba, ¿no? Mm. Entonces, esto no es un invento del titular de la Comisión de Educación, este es un intento de esta gestión de la SUNEDU, que desde ya varias sesiones de la Comisión de Educación anterior ya había amenazado con que se debía tener un licenciamiento eterno, ¿no? Permanente, porque, bueno, simplificación de procedimientos, en fin, ¿no? Sí, Burocracia bueno. cero. Y lo que hace efectivamente es hundir toda posibilidad de que las universidades sigan cumpliendo su compromiso de licenciamiento. Y esto además, Raúl, hay que leerlo con la renovación del CINEACE que el Ejecutivo, y eso sí fue el Ejecutivo, aprobó recientemente. El CINEACE es esta institución que acredita calidad, no que licencia el mínimo, sino que acredita el máximo, ¿no? Y el CINEACE, que acredita el máximo, fue suspendido un tiempo sus operaciones. ¿Por qué? Porque las universidades empezaban a sacar acreditaciones internacionales sin cumplir el mínimo, ¿no? Ujú. Porque así estaba hecha la norma. Cuando ahora rescatan al CINEACE del pasado, rescatan la acreditación, y la acreditación es muy atractiva porque te permite buscar acreditaciones, premios por todas partes por fuera, ¿no? Y eso te da un prestigio que muchas veces puede ser engañoso para los estudiantes y para las Claro. familias, ¿no? Ujú. Entonces, esta norma va en consonancia con esa medida de recuperar el CINEACE. Lo que nos están diciendo es, el licenciamiento ya no tiene valor, el licenciamiento ya fue una etapa, ya está. Las 92 que tienen su licenciamiento ya probaron que tienen el primer peldaño, ahora déjenlas vivir, déjenlas Sí. que se certifiquen, ¿no? Que Ahora, se es todavía acrediten. peor, ¿no? Es todavía peor, José Luis, porque si no tienes una evaluación cada 6 años, tus estándares mínimos de calidad van a decaer en el caso de las universidades que se han dedicado básicamente a estafar si es que alcanzaron los estándares mínimos. Es decir, no es solo que no vayan a subir, sino que van a caer probablemente. Muy bien, así es, así es. Y como el control es ex post, yo me podría enterar de esto después de 5 o 10 años y con ello de muchas generaciones de estudiantes que ya volvieron a pasar por mala calidad, porque Sí. mantener ese estándar mínimo es caro, ¿no? Porque tienes que tener un porcentaje de investigadores, un porcentaje de docentes a tiempo completo, o sea, las condiciones mínimas son difíciles precisamente porque tienen que asegurar que la universidad invierta permanentemente en ese mínimo. Como tú De dices, acuerdo. van a bajar, pero lo otro que me preocupa es que nunca vamos a subir, Raúl. Estamos en una conversación como prehistórica, porque estamos siempre hablando de lo mínimo y no subimos ni un peldaño más, Ahora, ¿no? José Luis, una última pregunta. Nos ha vencido el tiempo. Alguna vez escuché un argumento que decía que esto podía funcionar y que el libre mercado podía regular a las universidades. Es decir, que en la lógica del libre mercado, digamos, las universidades malas no tendrían demanda y que las universidades buenas serían las universidades que sobrevivirían en el tiempo. ¿Funciona la ley del mercado? ¿Por qué no funciona la ley del mercado en el sistema educativo? Bueno, precisamente porque, y en realidad la educación superior en general está conectada directamente con el desarrollo del país, ¿no? Y con las Ajá. aspiraciones del país. Entonces, si el país necesita que como país, como nación, desarrolle ciertas industrias o ciertas disciplinas en las que apuesta por nuestra identidad, porque queremos crecer en ese sentido, no puedo depender de si el mercado le parece atractivo o no esa oferta, ¿no? O sea que el día de mañana las universidades podrían solamente dictar carreras de ingeniería, qué sé yo, y dejar, por ejemplo, las ciencias sociales o dejar atrás la economía porque no le parece rentable, porque no le parece importante. Y quizás lo que más necesita el país son buenos economistas o buenos politólogos o buenos artistas, ¿no? Entonces, el mercado, por supuesto que tiene reglas y las libertades son muy importantes, pero la educación conectada con el desarrollo no se puede dejar a libre albedrío sin una regulación que incentive adecuadamente a los privados y a los públicos sobre qué tipo de oferta educativa brindar, ¿no? Mm, muy bien. Muchas gracias, como siempre, por tu participación en Al Vuelo, José Luis Argurevich, ex viceministro Gracias, de Raúl. Educación. Un fuerte abrazo, que estés muy bien.